Vamos rápidamente con las temáticas, con todos los temas preparados para hoy en su revista en directo. Estamos hasta las 11:30 de la mañana acá en la Pío 12 para acompañarle con información y por supuesto todo lo que vaya a surgir en cuanto a noticias en esta mañana. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía. Bueno, son los temas de todos los días en la agenda noticiosa a nivel nacional. Y para ello, pues hemos invitado a César Cabrera, que es analista político, que nos va a acompañar en los siguientes minutos. César, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle. Buen día, para mí es un gusto estar en esta prestigiosa emisora y en su programa que es escuchado en todo el país. Muchísimas gracias, César. Yo lo que quería comenzar es simplemente pedirle una opinión acerca de lo que hemos vivido en los anteriores días con esta muerte tan trágica que ha tenido un magistrado y que por supuesto ha puesto pues en vilo a las autoridades, se ha reforzado la seguridad en Santa Cruz, ahora van a participar también las Fuerzas Armadas. ¿Qué criterio tiene César sobre esto? Bueno, a ver, creo que es importante rápidamente hacer un contexto de todo lo que está aconteciendo. Creo que en definitiva estamos entrando a una especie de colombianización, podríamos decir, donde en décadas pasadas, pues el narcotráfico ha invadido prácticamente Colombia y hasta ahora con guerrillas y todo aquello. Es todo un riesgo asumir un cargo, pero decía yo contextualizar en la medida en que este hecho también resulta ya no muy casual, ¿no? Todos los días por poco escuchamos este tipo de escenas que estamos viendo, ajustes de cuenta, etcétera, etcétera. Y hoy ha llegado a las más altas esferas del órgano judicial. Recordar nada más que hace algún tiempo atrás, no muy lejano, un juez del Chapare fue acribillado también en este departamento de Cochabamba. Este sería el segundo caso, pero tal vez más relevante, porque se trata de una autoridad de alto rango, ¿no? Del máximo órgano de justicia agroambiental. Y creo yo que esto está relacionado no necesariamente con el narcotráfico, este último hecho me refiero, sino más bien seguramente con alguna afectación por alguna sentencia que haya podido emitir, ¿no? Alguna sentencia que ha afectado a alguien que en definitiva no está poniendo en vilo a todo el órgano judicial y un poco seguramente tendrán que tener mucho cuidado. Lamentablemente la justicia definitivamente, ha sido muy funcional a los mandatos del órgano ejecutivo en el pasado. Creo que no se ha producido ningún cambio desde mi punto de vista, excepto en los máximos tribunales por las elecciones que se produjeron. Pero continúan todavía los jueces, resultado de un proceso de designación que más que meritocrático ha sido siempre partidario, más bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay jueces que en verdad dicen cosas en sus sentencias, porque un juez habla a través de sus sentencias, y esto es grave porque en definitiva hoy parece un buen restaurante el órgano judicial, donde uno puede pedir sentencias a la carta prácticamente, ¿no? ¿Cómo quiere que salga una sentencia? Cuando eso nunca debería ocurrir, el juez debiera aplicar la Constitución, las leyes, y asumiendo la prueba que se le presente, tomar una decisión absolutamente de lo más próximo a la justicia, ¿no? Entonces, esto es resultado de la afectación de tierras, seguramente, debo imaginarme que es así, pues en Santa Cruz existen propiedades inmensas, ¿no? Y que seguramente se trata de haber afectado a uno de ellos que ha cobrado nada más esta vida. Entonces los jueces están ahora más asustados que nunca seguramente y tendrán que reconducir su actitud y a no convertirse en un restaurante de sentencias, sino hacer lo que deben hacer. Para eso se les ha puesto, para resolver de manera objetiva, justa, ecuánime
equitativa los casos que se les presentan, ¿no? Entonces, habrá que reconducir actitudes. Es lamentable lo que ha ocurrido. Desde luego yo soy abogado, he sido expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia incluso, y entonces puedo decir con algún grado de certeza cómo es que vivimos nosotros esta mala justicia que tenemos en nuestro país. Así es. Bueno, César, era muy importante conocer su criterio porque le decía que esto ha sido comentario y ha sido noticia en las últimas horas, en los últimos días, todos los días con noticias al respecto, cada vez conociendo más detalles. Entendemos que seguramente en las próximas horas, próximos días, conoceremos ya algo, el resultado de las investigaciones que se están haciendo. ¿A quién le interesaba callar esa voz? Esperemos que podamos encontrar esa respuesta, César, porque sería muy importante para darle certeza, certidumbre, seguridad de que estamos en manos de instituciones que velan por la seguridad, por el bienestar de los bolivianos. Bueno, el otro tema tiene que ver con la conflictividad, César, en el país. Tenemos marchas, tenemos bloqueos. Claro, algunos están un poco solucionando, abriendo espacios de diálogo. Pero, César, ¿en qué momento nos hemos metido en semejante crisis y que ha derivado en tamaña conflictividad? Disculpe que use esas palabras, pero bueno, es que parece que todo empieza a crecer en el país. Bueno, a ver, lamentablemente creo yo que hemos heredado de estos 20 últimos años todo esto que está aconteciendo, y digo por qué hemos heredado, porque sencillamente creo yo que 20 años de un copamiento total, por ejemplo, de una central obrera boliviana que dejó de tener su verdadero rol durante este tiempo. Dirigentes vendidos al gobierno prácticamente, ¿no? Con buenos regalos de vehículos, de edificios, ¿no? Y dejaron de cumplir su rol. Es decir, se han mal acostumbrado prácticamente a ese tipo de dádivas, y hoy que no lo tienen, entonces de pronto a eso hay que agregar un hecho que seguramente los partidos de la derecha, podríamos decir, han considerado y han hecho una lectura equivocada desde mi punto de vista, de entender que don Evo Morales o el MAS como tal está muerto. Y no está así, no es así la cosa. Cochabamba es el ejemplo con la elección de su gobernador, que esperemos cumpla un verdadero rol de autoridad también y no de la cabeza de los bloqueos que se puedan producir. Aunque sería como dispararse en el pie si es que lo hace también. Pero bueno, en todo caso, creo yo que hemos heredado esta situación de dirigentes absolutamente vendidos a un régimen que ha terminado, un campesino que ha probado qué es la toma del poder también, y que hoy al no tener siente que puede generar un nuevo escenario de reflotamiento del MAS incluso, ¿no? Entonces, está en una etapa de rearticulación que creo que está llegando a niveles ya mucho más impensados, de querer tumbar a este gobierno incluso, ¿no? No se le ha dado los 6 meses, o apenas tiene 6 meses, y creo que es un corto tiempo, pero también por el lado del gobierno. Creo que este tema, la gasolina, que ha sido la que ha incendiado, creo, todo esto, no han planteado soluciones reales, ¿no? En todo caso. Y es un cúmulo de factores que creo que están concurriendo para poder conflictuar este país nuevamente. Yo digo, sin embargo, que cualquier otro gobierno, no el de Rodrigo, sino llámese Tuto Quiroga, Samuel, el que fuese, si es un gobierno responsable, tenía la obligación de asumir estas medidas estructurales, seguramente muy similares al famosísimo decreto supremo 21060, para generar un freno a esta caída en un pozo cada vez más profundo de la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, en principio la sociedad civil creo que lo aceptó, pero es una dirigencia que se rearticula nuevamente y que busca retomar aquellos viejos privilegios que había tenido. Entonces,
creo que vamos a entrar en una oleada de situaciones de crisis y que creo que el gobierno tiene que mostrar en definitiva toda la fortaleza, porque basta de estos caprichos, no representan a todos los bolivianos estos sectores. La Central Obrera Boliviana ha ejecutado un cabildo que según la Constitución Política del Estado en su artículo 11 dice que tiene carácter deliberativo simplemente, no determinativo, y en todo caso esa figura de la democracia directa o participativa tiene que estar sujeta a una reglamentación, incluso así lo dice la Constitución. Entonces no tiene ningún efecto, pero no se puede tampoco a ese título soslayar este tema de este conflicto. Pues sería absurdo no entender que estamos en una situación de crisis y buscar diálogo. Creo que el diálogo es el mejor consejero para poder plantear soluciones. Sí. Y esperemos que así sea, porque la democracia está en riesgo. No hay otro sistema mejor que este de la democracia que haya inventado la humanidad, y que creo que nadie quiere retornar a situaciones de persecuciones por pensar distinto simplemente. Entonces, ojalá podamos plantear soluciones reales. Así es. César, no es muy temprano para hablar de pedir la renuncia del presidente, de derrocarlo. ¿Estamos al borde del abismo, usted cree? ¿No es muy temprano para hablar de estas cosas? A ver, estoy reflejando desde mi punto de... lo que yo acabo de señalar creo que es reflejo de algún pedido de algunas personas o dirigentes desubicados, prácticamente. Sí. No es una postura absolutamente para mí personal, sino creo que es demasiado temprano, y en eso decía 6 meses para esperar que un gobierno arregle todo lo ocurrido en 20 años de desastre. Creo que es realmente es una desubicación total que tienen estos dirigentes. Entonces, creo yo que han recibido un incremento apenas ingresó el actual gobierno. Se ha hecho una costumbre que todos los 1 de mayo existe incremento. Es decir, hay que pensar en el otro lado. El desastre vendría por un despido en aquellas pequeñas y medianas empresas que yo creo que están asfixiadas prácticamente ya, y que si esto ocurre va a haber en todo caso que despedir muchos trabajadores. Creo que todos tenemos que ponernos la camiseta del país para poder sacar adelante. Estamos pasando situaciones de crisis. ¿A quién no le gustaría tener un mejor salario que le permita tener un valor adquisitivo, pues como se tenía nomás? Pero bueno, administrar la bonanza es buenísimo, pero administrar la crisis es otra cosa, y creo que hay que entender a cabalidad aquello, ¿no? Indudablemente. Bueno, y de esto, César, pues nos pasamos de este análisis político muy relacionado al tema de la economía. Usted como analista, como abogado y como alguien que hace seguimiento a todo lo que es la actualidad boliviana lo sabe muy bien. Lo he escuchado en las últimas horas al nuevo vocero presidencial, el señor Gálvez, y él daba a conocer algunos puntos que me parecen interesantes tomar en cuenta. Él dice que evaluó la brecha entre las expectativas generadas por la administración anterior y la realidad actual del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Primer punto, la prioridad inmediata debe ser la construcción de consensos para evitar que la parálisis política agrave la situación económica. Segundo punto, la narrativa de una Bolivia como mar de gas ha sido sustituida por una advertencia de crisis energética inminente, y alertó que la disminución de los niveles de gas es una realidad técnica ineludible y algo tenemos que hacer al respecto. Tercer punto, el gobierno sostiene que enfrentar este escenario requiere una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, alejándose del triunfalismo de años anteriores. Y cuarto punto, y el último, dejar atrás el mito de la prosperidad ficticia para empezar la reconstrucción sobre cimientos sólidos. En este contexto, afirmó el vocero, la herencia que nos dejaron es totalmente distinta
a la promesa que nos dijeron. Nos dijeron que íbamos a ser igual que Suiza y hoy por hoy estamos teniendo que reconstruir el país de las cenizas. ¿Qué le parecen esos puntos señalados por el vocero presidencial? Bien, me parece interesante, creo que es una lectura objetiva y adecuada la que se tiene, ¿no? Y a partir de esta lectura adecuada o de premisas reales tenemos que partir para plantear soluciones. Exacto. Se dice que no hay peor enfermo que no reconozca su enfermedad para curarse, digamos, ¿no? Entonces, si el enfermo se miente, nunca se va a curar. Claro. Y lo cierto es que tenemos que partir generando consensos. En eso sí voy a compartir, ya hace rato lo señalé. Decía también, pues lindo administrar bonanza, y creo que el MAS en estos 20 años de dilapidación económica, pues lo que ha hecho es administrar bonanza, recibida de un proceso que generó precisamente la llegada de don Evo Morales al poder, que fue la capitalización. Fue la única forma en que Bolivia había descubierto que estaba viviendo sobre globos de gas. Y logró tener una bonanza porque las transnacionales trajeron aquello, ¿no? Hay que ser honestos en eso también. Pero malgastaron todos esos recursos y nunca hicieron reinversión de recursos para continuar explorando o si teníamos más o no globos de gas. Hoy los recursos IDH han menguado al extremo de tal forma que los gobiernos subnacionales y las universidades están pasando situaciones de crisis. Entonces creo yo que en definitiva el actual gobierno también, arriesgando y sabiendo que no hay recursos para atender necesidades prioritarias, tiene la obligación también de generar exploración para ver de qué podemos vivir. Cuando abarquemos al tema del litio, si no lo hacemos con responsabilidad, esto también un día se va a acabar. Entonces creo que tenemos que ser responsables en generar las medidas necesarias para que sean sostenibles, sustentables estas decisiones que se vayan a adoptar de acá en adelante, porque lo otro será repetir la historia para gastar todo lo que tenemos y luego pasar momentos de hambre, ¿no? Por lo demás, creo que el vocero sí está en la razón de poder generar estos consensos, este diálogo, y generar también la posibilidad de que salgamos de este pozo profundo de crisis en la que hemos ingresado. Lo contrario es simplemente no creer nuevamente en esa vieja Suiza espectacular que se tiene, pero que en Bolivia ni en asomo, ni en broma llegamos al talón de lo que es Suiza en realidad, ¿no? Pues esta realidad nos dice exactamente aquello. Exacto. César, si me permite, alguien nos escribe a través de nuestras redes sociales, dice: buenos días, la revista Una Consulta. ¿Qué de bueno hizo hasta ahora el gobierno y según él, cuándo tenemos que reclamar? ¿Cuando el país esté totalmente quebrado? Dice la pregunta. Bien, a ver, solo, claro, en este tipo de situaciones, lo que se muestra es siempre lo malo, ¿no? Y lo bueno no se muestra. Creo lo bueno es haber emitido disposiciones legales, no necesariamente las correctas en lo formal, digo, deberían ser leyes, no decretos supremos, pero esto emerge de la disputa interna con Edman Lara, en realidad. Se han emitido leyes que creo que buscan frenar esa caída en picada prácticamente al pozo cada vez más profundo. Nadie puede dudar que se ha frenado de alguna manera esta caída. Decía, tampoco se habla mucho de lo bueno, y lo bueno para mí, por ejemplo, ¿no?, es que no será lo suficiente, pero en tiempos récord tenemos a un expresidente en la cárcel acusado por actos de corrupción, ex autoridades de alto nivel, ministros o exministros. Tenemos al tercer narcotraficante más grande del mundo buscado, que está entre rejas, ¿no? Y de pronto esos hechos son los que están generando también este tema de sicariatos y qué sé yo.
Se anuncia un paquete de leyes que seguramente nos darán alguna sorpresa en ese afán de parar y de reflotar la economía en nuestro país definitivamente también. Entonces, son esos temas que creo que la gente no los puede analizar porque no le conviene, digamos, ¿no? Y están en otros afanes con intenciones de subversión en algún caso incluso, ¿no? Pues creo yo que hay que darle algo más de tiempo también, es decir, 6 meses para armar un desastre de 20 años tampoco es un tiempo necesario o suficiente. Entonces, son temas que creo que hay que, en algún caso, digo, mejorarlos también pues no solo se trata de criticar, hay que también aplaudir alguna vez, reconociendo que un partido X pueda generar ese tipo de situaciones, siempre en busca de mejorar las condiciones de todos los bolsillos de los ciudadanos, en realidad, ¿no? Indudablemente. César, bueno, efectivamente, creemos que hay muchas cosas que deben ser muy difíciles estando ahí, y que por supuesto necesitan, como decía el vocero, este consenso entre las autoridades y la población en general para ir avanzando. Es decir, ponernos de acuerdo en qué cosas realmente necesitamos, que se deben hacer, leyes, políticas que van a ayudar un poquito a reactivar el país, y que tal vez el gobierno deba apretar un poquito más el paso. Lo notamos muy lento a veces, lo dicen también los mismos parlamentarios, otros analistas, lo dicen que el gobierno debería estar un poquito más rápido en cuanto a sus decisiones. César, muchísimas gracias por estos minutitos y por ayudarnos un poquito a ver también por dónde viene la cosa en cuanto a lo político y a lo económico en el país. Como siempre, muy agradecidos por su gentileza. Pues no, desde luego que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Muy bien, muchísimas gracias. De esa forma hemos conversado con César Cabrera, analista político, que nos ha ayudado un poquito a ver estos temas que de inicio nomás, ya en la semana, son de preocupación. Algunos temas importantes: hoy la marcha desde el oriente